Hola, soy Soledad Meseguer Sola, alumna de la Facultad de Educación y más concretamente del grupo 3 del primer grado de primaria. Esta presentación está relacionada con la asignatura de Organización Escolar y Recursos en Educación y más concretamente con la realización de una práctica donde tenemos que llevar a cabo un pecha-cucha. En mi caso, yo me he querido centrar concretamente en el apartado de recursos en la educación y vamos a hablar de 3 puntos que creo que son importantes. Primero, hablar y diferenciar entre recurso, material y medio. En segundo lugar, hablar de los tipos de recursos y en tercer lugar, hablar de los medios en la enseñanza y la selección de los medios en la enseñanza. Lo primero que tenemos que preguntarnos en la asignatura de recursos, lo primero que nos preguntaron fue si recurso, medio y material eran lo mismo. Creo que casi todos los que estábamos allí en clase dijimos que sí, pero pensaba que se trataba de sinónimos y viendo la cara de la profesora creo que estábamos totalmente equivocados. Son conceptos totalmente diferentes. Los recursos incluyen a los medios y a los materiales, pero estos son conceptos que tenemos que diferenciar. Cuando hablamos de materiales, nos referimos a lo que denominamos hardware, es decir, el soporte físico, tangible. Cuando hablamos de medios, nos referimos a lo que conocemos como software, es decir, lleva un código con información. Los materiales son objetos tangibles que utilizamos como instrumentos para enseñar, pero no transmiten información por sí mismos. Puede ser una tiza, una pizarra en blanco o simplemente un folio donde no hay nada escrito. Sin embargo, cuando hablamos del concepto de medio, además de tener un componente material, debe incluir un código, un texto, una imagen, un sonido, cuya información está codificada y estructurada. Por ejemplo, una pizarra con fórmulas matemáticas, leer en un ebook, un libro con contenido fotográfico y textual. Por lo tanto, material y medios son recursos diferentes, son conceptos diferentes. Un medio necesita un material, pero no es suficiente, sino que además lleva incluido un código con información. Es decir, es una herramienta que utiliza el emisor, en este caso el docente, para transmitir un mensaje al receptor, al alumno. Y el uso del medio dependerá del contexto que haya en el aula. En definitiva, y para que quede totalmente claro, cuando hablamos de recursos, estamos hablando tanto de materiales como de medios. Estos dos conceptos son diferentes. El medio depende del material para llevar a cabo su objetivo, el acto comunicativo entre docente y alumnado. Hay que diferenciar dos tipos de recursos. Recurso didáctico y recurso de enseñanza. Cuando hablamos de recurso didáctico, es cuando se crea con un objetivo, el de enseñar. Su propósito es instruir. Hablamos de recurso de enseñanza cuando se utiliza para enseñar, pero no ha sido creado con ese fin. Un mal truco, sería pensar en su origen y no en el destino. Dentro de los recursos de enseñanza podemos diferenciar, según Blaster, los recursos experimentales directos. La alumna experimenta directamente con objetos reales, como ocurre con el caso de la granja escuela. Recursos estructurales son las instalaciones con las que cuenta el centro escolar. Y recursos simbólicos, se aproxima al estudiante a la realidad sin ver el objeto real, como por ejemplo el globo terráqueo cuando estudiamos los países. Dentro de los recursos simbólicos podemos diferenciar entre material fijo no proyectable, un póster, una maqueta, un globo terráqueo, material impreso, textos, libros, fichas, mapas, láminas y materiales tecnológicos, el PowerPoint, el YouTube, actividades educativas online. Por lo tanto, dentro del uso de los medios de la enseñanza, según Escudero, una vez que hemos hablado del recurso, material y medio y conocemos los distintos tipos de recursos, quiero centrarme en el concepto de medio en la enseñanza. Como dice Escudero, es un concepto, el medio de la enseñanza es cualquier recurso tecnológico que articula en un determinado sistema de símbolos ciertos mensajes con propósitos instructivos. Por lo tanto, el medio de la enseñanza se compone de 3 elementos. Primero, de un equipo. En segundo lugar, de un equipo de información a través de un código que puede ser textual, visual o sonoro y de una estructuración, es decir, ya que es un discurso coherente que tiene una intencionalidad, es un recurso didáctico. El medio de la enseñanza supone un recurso didáctico en la enseñanza que implica la aproximación del alumnado a la realidad de lo que se quiere enseñar, motiva la enseñanza y el aprendizaje, facilita el aprendizaje, representa de forma intuitiva lo que se explica realmente. Por lo tanto, contribuye a una mejor fijación en el proceso de aprendizaje. Hay que tener clarísimo que no existe un supermedio para la enseñanza, sino que el propio docente
quien debe hacer un buen uso de los medios a nivel educativo. El uso de los medios de la enseñanza implica que el maestro debe tener en cuenta, antes de nada, 3 pasos para hacer buen uso de ellos en el aula: diseñar, seleccionar e integrar. Nosotros nos vamos a centrar en los criterios de selección. Una vez que tenemos diseñada la unidad didáctica, hay que tener en cuenta una serie de criterios para la selección. Primero, la adecuación, es decir, saber si el entorno físico, dónde se va a desarrollar la actividad, tener en cuenta el espacio, la luminosidad, el ruido y los medios de contenido y objetivos curriculares. En segundo lugar, el nivel de complejidad, conocer el conocimiento que tienen los alumnos sobre los medios que vas a utilizar en esa unidad didáctica. Y el costo, es decir, el material del que dispone el centro. Si mi centro no dispone de muchos recursos, por falta de liquidez, hay que pensar en recursos asequibles al centro educativo donde estés. En cuarto lugar, tener en cuenta la disponibilidad, si vas a disponer del medio que quieres usar. Si el centro solo dispone de 10 ordenadores, todos los docentes pueden hacer uso de él. Por lo tanto, debes de saber si puedes disponer de él en el momento en el que lo vas a usar. Y en quinto y último lugar, calidad técnica contra calidad pedagógica, es decir, puedes tener un vídeo muy chulo, pero que no tenga sentido o no tenga un fin didáctico. Los medios por sí solos no garantizan la enseñanza. La toma de decisión de selección de los medios para el proceso de enseñanza-aprendizaje es un proceso complejo. Y como decía Clara Salomón, no debemos olvidar que es el docente quien, a partir de su propia reflexión sobre su práctica, su creatividad y la necesidad de los conocimientos, seleccionará el medio más adecuado que crea conveniente en ese momento. Tras todos estos conocimientos del uso de los medios de la enseñanza, que hemos aprendido durante esta asignatura, hay una cosa que nos ha quedado a todos muy clara, y es que con mucha ilusión y ganas en conseguir algo, aunque sea un trabajo costoso, tiene resultados muy satisfactorios y hacen que te motiven aún más para llevarlos a cabo en la práctica.